Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 42 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de la historia de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos mencionar esta semana es sin duda el guante de oro del venezolano José Celestino López. Este martes que acaba de pasar, fue el martes 8 de noviembre, fueron anunciados los ganadores del guante de oro. La NPB hizo el anuncio de los ganadores del guante de oro para la temporada 2016 y afortunadamente el venezolano José Celestino López fue seleccionado como el ganador en la primera base en la Liga Central. Ese es el segundo guante de oro que gana el venezolano López en su carrera en la NPB. El primero de ellos llegó en la temporada 2013, que fue la temporada en la que debutó en la NPB. En aquel entonces estaba jugando con los Gigantes de Yomiuri y en apenas su primera temporada terminó ganando el guante de oro, a pesar de que se perdió varios partidos por lesión, pero fue seleccionado como el ganador del guante de oro esa temporada. Ahora en 2016, López acaba de completar su segunda temporada con las Estrellas de Dena, que es el equipo que juega en Yokohama, es el equipo para el que ha jugado en los últimos 2 años y el equipo además con el que va a jugar los próximos 2 años porque ya renovó su contrato por 2 años más con el equipo de Dena, de manera que pues muchísimas felicidades a Celestino López. Es un gran logro, es apenas el tercer latinoamericano que repite el guante de oro en Japón. En total solamente lo han ganado 5, pero López se acaba de convertir en el tercero que lo ha ganado en más de una ocasión. Mencionemos esos nombres para que los recordemos. El jugador latino que más guantes de oro tiene en la historia de la NPB es el venezolano Robert Marcano, que ganó 4. Fueron los 2 primeros en la temporada 1975, que fue su debut en la liga japonesa con los Bravos de Hankyu. Ese equipo es el que hoy día se conoce como los Búfalos de Orix. De manera que Marcano ganó el guante de oro en el 75 en su primera campaña, también en el 76. No lo ganó en el 77, pero lo volvió a ganar en el 78 y en el 79. De manera que repetimos, 4 guantes de oro para Robert Marcano, es el latino que más guantes de oro tiene hasta la fecha de hoy en la NPB. El segundo en la lista es el también venezolano Roberto Petagine, que debutó en la liga en 1999 en la Liga Central con las Golondrinas de Yakult. Y en sus primeras 3 temporadas, en cada una de ellas se llevó el guante de oro. Estamos hablando de 1999, 2000 y 2001. En esas 3 campañas, Petagine no solo le fue muy bien, no solo ganó el título de jonrones en 2 ocasiones, no solo ganó el primer premio al jugador más valioso de la temporada regular para un latino en 2001 y también fue campeón de Japón con Yakult en 2001, sino que además de todo eso, pues ganó 3 guantes de oro en esos primeros 3 años en los que vio acción en Japón. El tercero en la lista se acaba de convertir López, se acaba de convertir en el tercer jugador en esa lista que tiene ahora 2 guantes de oro, como mencionamos. El primero de ellos fue en el 2013 y el segundo este año, 2016, con las Estrellas de Dena. Los otros 2 latinos que han ganado el guante de oro, solamente han ganado 1 cada uno, son el venezolano, Alex Cabrera, que lo ganó en 2008 en la primera base también, y el mexicano Luis Cruz, que lo ganó cubriendo la segunda base el año pasado en 2015 con los Marinos de Lotte. De manera que, pues, felicidades de nuevo, una gran temporada. No solo impuso un récord con marcas personales para él, estamos hablando de Celestino López en términos de jonrones, en términos de carreras empujadas, sino que además pues ganó su segundo guante de oro y todavía es posible que lo elijan, que forme parte del equipo ideal de la temporada para la Liga Central. De manera que, de nuevo, una fantástica noticia, qué gran año que tuvo López en Japón esta temporada y pues no podemos sino felicitarlo una vez más por
por el gran logro, por el gran orgullo que esto representa tanto para los latinos como especialmente para los venezolanos que tienen una carrera muy fructífera y muy exitosa en la NPB hasta el momento. Ahora, hablando de premios, también queremos mencionar a el venezolano Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de DENA, que este año debutó en la NPB, se convirtió en el primer manager latino en la historia de la NPB y de hecho fue el único manager extranjero este año en la NPB. Ahora, el lunes, justo el día antes de que se entregaran los guantes de oro, la NPB también anunció los resultados de varios premios que ellos otorgan. El primero de estos premios es el llamado premio del comisionado por algún logro histórico, es decir, es un premio que le entrega el comisionado de la NPB a una persona, puede ser un jugador, un manager o un ejecutivo que haya hecho un aporte inmenso al béisbol japonés durante el año, durante la temporada. Y ese premio del comisionado este año se le entregó al lanzador de los Carpas de Hiroshima y el ex Grande Liga Hiroki Kuroda, porque recuerden, él pues no solo ganó el título de la Liga Central con los Carpas de Hiroshima este año, no solo fue el primer título en 25 años para Hiroshima, sino también fue el primer título de liga en toda su carrera para Hiroki Kuroda. Y además avanzaron a la Serie de Japón. Lamentablemente no ganaron la Serie de Japón, pero Kuroda había anunciado antes de que comenzase la final que él se iba a retirar una vez que terminase la Serie de Japón. De manera que pues fue una gran carrera. Recuerden, Kuroda tuvo una carrera muy exitosa de 7 años en las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, y pues su retirada atrajo la atención de muchos fanáticos en Japón que pues querían verlo en acción de nuevo en Japón, y tuvieron ese placer de hacerlo, y además lo vieron despedirse con un título en la mano, que es algo muy importante. De manera que pues el comisionado seleccionó en esta ocasión a Kuroda como el recipiente de ese premio, porque por su ilustre carrera, que sin duda fue muy, muy exitosa. Y además le entregó un premio especial a Tetsuto Yamada, el camarero de las Golondrinas de Yakult, porque se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga, en la historia de la NPB, en registrar lo que llaman el triple 3. Eso se refiere a un jugador que haya bateado al menos 30 jonrones, que haya robado al menos 30 bases y que haya bateado al menos 300. Yamada, se convirtió este año en el primer jugador en la historia del béisbol japonés en lograr esa marca, el triple 3, por 2 años consecutivos, por 2 temporadas consecutivas. Es el primer jugador en la historia que lo logra, y debido a eso, pues el comisionado le entregó un premio especial por ese logro tan importante. Este año Yamada registró o conectó 38 jonrones, robó, si mal no recordamos, fueron exactamente 30 bases o quizás 32, batió sobre 300 también, y además empujó a 100 carreras también, de manera que una temporada súper exitosa, muy excelente para Yamada, y por esa razón pues se le está entregando un premio especial también por el logro histórico que registró esta temporada. Adicionalmente a esos 2 premios, también en la Liga Central se le entregó el premio al manager del año a Koichi Ogata, el manager de los Carpas de Hiroshima, porque llevó al equipo a ganar su primer título de liga en 25 años y también lo llevó a la Serie de Japón. Aquí es donde decimos que el venezolano Alex Ramírez pudo haber ganado, porque recuerden, Ramírez también tuvo un trabajo muy difícil, que fue tomar un equipo perdedor como las Estrellas de DENA, un equipo que en las últimas 8 temporadas había terminado 6 veces en el último lugar de la clasificación y había terminado penúltimo en las otras 2 ocasiones, y Ramírez tomó ese grupo y en apenas una temporada logró darle la vuelta y logró clasificarlo por primera vez en su historia a la postemporada de la Liga Central. El equipo de DENA quedó tercero en la clasificación. Ese es el último puesto que da acceso a los playoffs en la NPB, y en apenas su primer año Ramírez fue capaz de lograr eso, de lograr clasificar al equipo por primera vez en su historia a la postemporada, de manera que tenía chance,
seguramente recibió varios votos para poder ganar ese premio, para poder ser seleccionado como el manager del año en la Liga Central, pero al final pues los votantes eligieron al manager Ogata, al manager de Hiroshima, como el ganador. Y para ser justos, pues ese normalmente es el caso. Ese premio se le entrega normalmente al manager del equipo que quedó campeón de liga, de manera que pues no hay ninguna sorpresa en este caso. Nos hubiese gustado, hubiese sido sorprendente, hubiese sido fantástico que le hubiesen dado el premio a Ramírez, pero si no se lo dieron, pues entendemos la razón por la cual Ogata fue seleccionado como el manager del año en la Liga Central. Y además se le dio un premio histórico al lanzador Daisuke Miura de las Estrellas de Dena, que es un lanzador que también se retiró esta temporada, que jugó toda su carrera con el equipo de Dena, el equipo de Yokohama. Y es algo muy admirable porque en su primera temporada, o en una de sus primeras temporadas, Miura logró coronarse campeón con el equipo que en aquel entonces se llamaba Estrellas de Yokohama, y no Estrellas de Dena como se le conoce ahora. Y en aquel momento pues Dena era un equipo bastante fuerte y ganó la Serie de Japón en 1998 y fue un equipo fuerte los años siguientes, pero a partir de entonces pues empezó a debilitarse y llegó a ese mal periodo en el que pasó, como ya mencionamos, 8 campañas seguidas en las que no pasó del quinto lugar, del penúltimo lugar de la tabla. Y pues haberse quedado con el equipo a pesar de ese mal momento que estaba atravesando Miura, que es un buen lanzador, ha podido fácilmente cambiarse de equipo e irse a otra parte, pero él decidió quedarse hasta este año que se retiró. Decidió quedarse o continuar jugando toda su carrera en Yokohama, y los fanáticos pues lo adoran en la ciudad de Yokohama. De hecho, vimos un video que lo compartimos en ese momento muy bonito de él caminando por las calles de Yokohama y firmando autógrafos y tomándose fotos con gente común de la calle que lo vieron caminar y se pararon a saludarlo, y además poniendo su autógrafo en los distintos afiches que colocaron alrededor de la ciudad, en estaciones de trenes, en centros comerciales. Colocaron una gran cantidad de afiches para promocionar su retiro, su último juego como lanzador profesional. Y el video es básicamente él caminando, dando vueltas por la ciudad de Yokohama, firmando, poniendo su autógrafo en cada uno de esos afiches y parándose a saludar a las personas, a la gente que se paraba y lo veía y lo saludaba, a firmar autógrafos, a tomarse fotos, etcétera. De manera que pues sin duda es muy justo que reciba también un premio histórico por la larga carrera y la exitosa carrera que tuvo Daisuke Miura con las Estrellas de Dena. Y en la Liga del Pacífico, como ya mencionamos, el premio al manager del año fue para Hideki Kuriyama, el manager de los luchadores de Nippon Ham, que fue el equipo que quedó campeón de la Liga del Pacífico. Y repetimos, pues no hay ningún tipo de sorpresa. Normalmente el premio al manager del año se le da casi inapelablemente al manager del equipo campeón de la liga, de manera que no hay sorpresa en este caso. Es Hideki Kuriyama que ganó el premio, y también el premio especial en este caso se le dio al norteamericano Denis Sarfati, que es el cerrador de los Halcones de SoftBank, porque este año impuso un nuevo récord de salvados para la Liga del Pacífico con 43. Ningún otro lanzador había logrado salvar 43 juegos en una temporada en la Liga del Pacífico, y este año pues Denis Sarfati, el norteamericano, logró hacer eso, de manera que la Liga le entregó un premio especial por su logro histórico, por ese récord que impuso a Denis Sarfati. Hablemos ahora entonces de los partidos amistosos que jugó esta semana el combinado, la selección japonesa, contra México y contra Holanda. Se enfrentó a México el jueves y el viernes en 2 partidos que estuvieron muy buenos. En el primero de ellos, México sorprendió a Japón y ganó 7-3 el primer encuentro. No solo sorprendió porque México obviamente es un equipo competitivo y pues batió muy bien, pero lo que sí realmente fue sorprendente es que haya dominado a la alineación japonesa, que no es nada fácil de enfrentar. No porque tenga demasiado poder, sino porque todos los bateadores son muy buenos y hacen mucho contacto. También pueden sacar la pelota, pero sobre todo son bateadores que son muy difíciles de ponchar. Son bateadores de que conectan muchas extra bases y pueden envasarse de muchas maneras. De manera que fue sorprendente que el equipo japonés se vio limitado a solamente 4 hits,
perdón, 5 hits, si mal no nos equivocamos, en ese partido, y varias de las carreras que anotó fueron carreras que anotó por errores de México, no por hits propios, de manera que fue pues sorprendente, fue impactante el dominio que ejerció México sobre Japón en el primer partido, y por eso fue que ganó 7-3. Y en el segundo, pues las cosas cambiaron, la ofensiva japonesa despertó y Japón terminó ganando por un contundente 11-4. Sin embargo, fue una serie pareja, fue una serie interesante, ambos equipos pues lo dejaron todo sobre el terreno, cosa que es muy interesante, y además estos partidos fueron transmitidos a México, a Latinoamérica suponemos también, cosa que pues agradecemos porque ya es como un preámbulo para el Clásico Mundial de Béisbol que se va a disputar en marzo. Y de hecho esa era toda la intención. Japón lo que quiso hacer con estos 4 partidos amistosos que organizó fue pues ponerse a tono, practicar para el venidero Clásico Mundial. Y pues es algo que hemos ya venido repitiendo desde hace mucho tiempo, que es un ejemplo que deberían seguir el resto de los equipos, especialmente en Latinoamérica. Prepararse mejor para el Clásico Mundial, comenzar a jugar tal como lo hace Japón, con meses de antelación, empezar a seleccionar jugadores, a entrenar con ellos y a tenerlos listos, porque en un torneo corto como ese, pues si el equipo que va a competir de entrada no está caliente, pues va a quedar eliminado muy rápido. Un torneo corto no da chance, no da tiempo a que el equipo mejore sobre la marcha. Tiene que responder de manera eficiente desde el primer juego, si no, no va a tener chance de ganar. De manera que pues es una iniciativa fantástica que, repetimos, deberíamos seguir en Latinoamérica para que nuestros equipos vayan mejor preparados al Clásico Mundial. Y pues en términos de este enfrentamiento entre Japón y México, pues especialmente desde México notamos una gran atención acerca de los partidos, un gran seguimiento por parte de los fanáticos, comentarios, ansias de ver los partidos en vivo. Nos preguntaron mucho que dónde podíamos verlo, de manera que fantástico. Nos parece excelente que los fanáticos en todas partes pues ya estemos tan animados por el venidero Clásico Mundial de Béisbol, y que pues queramos ver a nuestras selecciones en acción. Eso sin duda es muy bueno. Hablemos ahora de la serie ante Holanda. Los últimos 2 partidos amistosos de esa serie fueron ayer sábado y hoy domingo ante Holanda, y esta serie fue también muy interesante porque en términos coloquiales pues ambos equipos se cayeron a palos, se batearon increíblemente, anotaron muchas carreras en cada uno de los juegos. Y no solo eso, sino que ocurrió algo muy interesante. Los 2 juegos los ganó Japón en extra innings, en el inning 10 de cada partido. Y porque los 2 partidos fueron extra innings, la idea se había discutido de antemano que si los partidos iban a extra innings se iban a comenzar a utilizar como práctica las reglas del Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden, el Clásico Mundial de Béisbol va a tener una nueva regla en la cual, si un partido no se decide en las primeras 9 entradas, se va a ir a entradas adicionales, se va a ir a extra innings, pero a partir del primer extra inning, la regla es que cada equipo va a comenzar el inning con 2 hombres en base y sin outs, de manera que sea como más sencillo anotar carreras y así se llegue más rápido a un ganador. Y eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. En los 2 partidos de Japón y Holanda, que se decidieron ambos en 10 entradas, se utilizó ya esa regla. Ambos equipos comenzaron la 10ª entrada con 2 hombres en base y sin outs, y pues Japón tuvo la fortuna de ganar ambos encuentros. El primero lo ganó 9-8 y el segundo lo ganó 12-10 con un jonrón con las bases llenas, precisamente en la apertura del 10º inning. Japón era el equipo visitante en el juego de hoy, y esa fue la manera que ese jonrón fue el que decidió el partido posteriormente. ¿Qué otras cosas pudimos ver de estas 2 series amistosas? Pues la que más nos preocupa, y que es algo que vamos a hablar con más detalle en nuestra columna de mañana, el bate del samurái, es que el picheo japonés quedó en evidencia. El picheo japonés está tremendamente débil comparado con los lanzadores que tenía 5 años atrás. Este picheo japonés más bien es decepcionante, y quedó en evidencia en esta serie de 4 juegos, que en cada uno de los juegos Japón permitió
La menor cantidad de carreras que permitió fue 4 y eso fue en el segundo juego, pero en el primero permitió 7, en el tercer partido permitió 8 y en el cuarto partido permitió 10 carreras. Esto es alarmante porque Japón es un país de lanzadores, Japón es un país que se precia de tener varios de los mejores lanzadores del mundo y todos los niños crecen queriendo ser lanzadores, no olvídense de los jugadores de posición, todos ellos quieren ser lanzadores, de manera que tomando en cuenta que 5 años atrás Japón tenía 3, 4, 5 lanzadores abridores de muy buena calidad, estamos hablando de aces, de los mejores lanzadores que puede tener un equipo, y en 5 años atrás Japón contaba con esos lanzadores, hoy día no. Y eso es alarmante. Bueno, por supuesto, eso tiene que ver con que la mayoría de los mejores lanzadores japoneses están ahora en las grandes ligas. Y por eso insistimos en que el manager Hiroki Gokubo tiene obligatoriamente que convencer a los japoneses que están en las grandes ligas de jugar en el Clásico Mundial, porque si no, las posibilidades reales que va a tener el equipo de ganar el título van a ser mínimas, porque como repetimos, como quedó en evidencia en esta serie de partidos amistosos, el picheo japonés no está bien, el picheo japonés necesita del apoyo de sus mejores lanzadores y sus mejores lanzadores están todos en las grandes ligas. Estamos hablando de Masahiro Tanaka, estamos hablando de Yu Darvish, estamos hablando de Kenta Maeda, estamos hablando de Koji Uehara, que a pesar de su alta edad es uno de los mejores relevistas que existen en las grandes ligas en este momento. Es uno de los mejores cerradores que existen en las grandes ligas en este momento. Y ese es precisamente uno de los máximos problemas que tiene la selección japonesa en este momento. No tiene un cerrador confiable y ellos no lo necesitan, repetimos, para poder tener chance de ganar el Clásico Mundial. Y eso mismo va con los lanzadores abridores. Hay lanzadores... En este momento tiene como 8 o 9 abridores en la nómina del equipo Samurai de la selección nacional, pero caramba, de todos ellos la única estrella real que existe en esa lista, bueno, podemos mencionar dos, los verdaderos lanzadores de alto nivel son Shohei Ohtani, que además trabaja también como bateador en el equipo, y Tomoyuki Sugano, el as de los Gigantes de Yomiuri, que no jugó en esta serie porque estaba lesionado. Pero esos son realmente los dos únicos grandes lanzadores que tiene Japón en este momento. Los otros son lanzadores muy buenos, no cabe duda de ellos, son lanzadores batalladores, lanzadores que han registrado buenos números, pero no son de ninguna manera estrellas. Es decir, Japón en 2011, la NPB en 2011 tenía en acción a Yu Darvish, tenía a Hisashi Iwakuma, tenía a Masahiro Tanaka, tenía a Kenta Maeda. Todos esos lanzadores estaban activos en Japón. No solamente eso, tenía a Toshiya Sugiushi, un lanzador zurdo muy bueno que está con los Gigantes de Yomiuri, que ha estado lesionado por las últimas 2 temporadas. Pero 5 años atrás, Japón tenía 7, 8, quizás 9 lanzadores de primera calidad, lanzadores de excelente calidad que sin duda podían competir a cualquier nivel y podrían triunfar en las grandes ligas. La mayoría de ellos ya están en las grandes ligas, pero las nuevas generaciones de relevo que han venido no han logrado alcanzar ese nivel, con la excepción de Sugano y de Ohtani. De manera que, bueno, repetimos, eso vamos a analizar este tema con más detalle en nuestra columna de mañana, el bate del samurái, pero es un tema alarmante. Japón tiene que encontrar una manera de armar un cuerpo de lanzadores confiable y sobre todo de convencer a sus jugadores que están en las grandes ligas de unirse al equipo, porque si no, de verdad no va a haber chance, no van a tener chance de ganar el título de este próximo Clásico Mundial 2017 que se avecina. Hablemos ahora de los rumores que ya comenzaron a circular acerca de Shohei Ohtani, del traspaso de Shohei Ohtani a las grandes ligas. Recuerden, Shohei Ohtani es este muchacho que está haciendo una bulla increíble con todo el merecimiento del mundo, porque Ohtani es un jugador excepcional, es un jugador de esos que salen una vez por generación. Es un muchacho que es un lanzador abridor que lanza 102 millas por hora, una recta poderosísima, tiene una buena curva, slider, cambio de velocidad. Es un muchacho que, a pesar de que tiene 22 años, es un lanzador bastante completo, tiene buenos lanzamientos y utiliza muy bien su velocidad y mezcla bien los lanzamientos. Y no solo eso, sino que en los días que no lanza está jugando como bateador designado. Y este año, en 103 partidos, batió para 322, conectó 22 honrones y empujó 67 carreras.
un fenómeno, sin duda alguna un fenómeno, un muchacho que además lo vimos practicando buena defensa, lo vimos corriendo muy bien las bases, corriendo rápido a primera base para poder obtener un infield hit, un muchacho increíble, realmente un talento excepcional que tiene Ohtani, y por eso ya se empieza a mencionar, obviamente los equipos de las grandes ligas están muy interesados en contratarlo, porque de hecho en este mercado invernal que estamos comenzando en este momento, la oferta de lanzadores es tan escasa que si Ohtani fuese, el equipo Nippon Ham decidiese colocar a Ohtani a la venta en este momento, se convertiría de entrada en el lanzador el mejor lanzador disponible en el mercado de las grandes ligas, y eso significaría una guerra total entre los equipos de mayor poder adquisitivo para firmarlo. Y por esa razón ya se empiezan a mencionar cifras que, confesamos, no habíamos escuchado antes. Una cifra conservadora que leímos en un medio estadounidense dice que los equipos estarían dispuestos a pagar $200 millones por Ohtani, por firmarlo, y que hay quienes piensan que ese monto podría incluso llegar a los $300 millones. Ahora, no entendemos bien estas cifras porque, recuerden, de acuerdo al actual sistema de traspasos, la cifra por el traspaso que tiene que pagar el equipo de las grandes ligas, el monto que le tiene que pagar al equipo japonés para poder firmar al jugador, tiene un tope, un máximo de $20 millones. No es posible que el equipo cobre más de ese monto por vender a su jugador, cosa que nos parece injusta, por supuesto, porque caramba, están obligando, en este caso a Nippon Ham, a que venda a su mejor lanzador, a su mejor pelotero, a un muchacho que les garantiza ingresos al equipo no solo por resultados deportivos, sino por ventas de franelas, de camisas, de gorras y de todos los artículos que tengan su nombre. Lo que ganaría el equipo por tenerlo en su nómina sería mucho más que esos $20 millones que le irían a pagar en este momento. De manera que si solamente el costo del traspaso está limitado a un máximo de 20 millones, entonces estaríamos hablando de 280 millones más que se estarían pagando. No entendemos cómo, salvo que obviamente quieran firmarlo por, digamos, 10 años. En lugar de firmarlo por 5 años o por 6 años, como en su momento firmaron a Daisuke Matsusaka. Yu Darvish también firmó por 6 años y Masahiro Tanaka recientemente firmó por 7 años. Pues cuando se habla de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares por Ohtani, cosa que pues nos parece increíble, pues la deducción que hacemos es que entonces con esas cifras estaríamos hablando de un contrato de al menos 10 años, porque si es por menos, es decir, se lo están firmando por 300 millones de dólares por 6 años, imagínense, son 50 millones de dólares al año, eso sería algo extraordinario, de manera que no entendemos bien, repetimos, de dónde salen esas cifras, pero sin duda el interés existe, y pues va a ser muy interesante de analizar qué ocurre en el momento en que su equipo Nippon Ham decida venderlo a las grandes ligas. Qué cosa que, repetimos, no va a ocurrir este año, eso ya es un hecho, porque él no ha dicho nada, él no ha pedido al equipo que lo ponga a la venta, el equipo tampoco ha dicho nada al respecto, y normalmente los equipos de Japón, cuando ya consideran que va a llegar un momento en que pueden poner a la venta a sus jugadores, ellos siempre le avisan a los equipos de las grandes ligas para que estén pendientes y vengan a ver al jugador en acción durante la temporada, antes de que se ponga a la venta y que cada uno presente su oferta. De manera que no va a ocurrir este año. Se habla de que podría ser el año que viene, cosa que pues tiene sentido siempre y cuando Ohtani tenga una temporada tan exitosa como la que tuvo este año en términos de números personales. Si repite lo que hizo este año el año que viene, entonces sin duda ya se va a llegar a una etapa en la que ya este es el momento ideal para enviarlo a las grandes ligas. A Nippon Ham va a decir, ya quedamos satisfechos, este muchacho nos ha dado mucho más de lo que esperábamos, ya es hora de que pues le concedamos su deseo de que se vaya a las grandes ligas. Recuerden que en este caso Nippon Ham estaría vendiendo a Ohtani no porque ellos deseen venderlo, porque si de ellos dependiese, ellos se quedarían con Ohtani hasta que él se retirase como jugador, es decir, no lo venderían nunca. Para ellos les conviene más quedarse con Ohtani que dejarlo irse. La única razón por la que lo están dejando irse es porque él quiere irse, él quiere jugar en las grandes ligas y ellos pues están respetando su deseo de que vaya y juegue allá.
pero no es una cosa que el equipo se quiera deshacer de él, ni mucho menos que esté ganando dinero con esa venta, porque repetimos, lo están obligando, las reglas del sistema de traspaso obligan al equipo a venderlo por un monto fijo, cosa que es injusta, porque el equipo obviamente podría ganar mucho más dinero si fuese un libre mercado. Y segundo, porque, repetimos, el equipo no le interesa deshacerse de su mejor jugador, ellos prefieren quedarse con él, pero obviamente si él desea irse a las grandes ligas, pues ellos están dispuestos a respetar su deseo, de manera que estaremos pendientes a ver lo que ocurre el año que viene. Otra cosa muy importante, el año que viene, a finales del año que viene, se renuevan los términos del actual sistema de traspaso, esa regla que indica que el equipo estadounidense solo va a pagar un máximo de 20 millones de dólares por él. Y va a ser muy interesante lo que ocurra con el sistema de traspasos al momento de su renovación, porque obviamente los equipos japoneses van a presionar para que se cambien las reglas, de manera que si Nippon Ham decide vender a Ohtani, no se vean limitados a ganar solamente 20 millones de dólares, sino que puedan ganar más dinero. Obviamente eso va a aumentar el costo del traspaso de Ohtani, pero pues sería justo, caramba, ¿cómo es posible que los clubes de las grandes ligas obliguen a Nippon Ham a que venda a su mejor jugador y encima de eso le pidan que lo venda por un monto tan bajo? No es justo para el equipo japonés, de manera que pues eso va a estar muy muy interesante a finales de la temporada que viene. Bajo qué términos se va a renovar el sistema de traspasos para que entonces Ohtani sí pueda dar el paso el salto a las grandes ligas, y que es lo que todos queremos ver, y no solo lo queremos ver jugando en las grandes ligas, sino que además queremos verlo haciendo lo que está haciendo en Japón en este momento, es decir, jugar las dos posiciones, que sea lanzador abridor y que al mismo tiempo también batee como designado y juega regularmente, para que nos demuestre la gran capacidad que tiene para batear también. De manera que estaremos pendientes de eso, pues un tema muy interesante, y a ver qué ocurre pues el año que viene cuando decidan vender a Ohtani y por cuánto dinero lo firman, que seguro va a ser un monto inmenso. Recuerden, el récord hasta el momento es Masahiro Tanaka en 2013 cuando firmó con o a principios de 2014, perdón, cuando firmó con los Yankees de Nueva York, que firmó por 175 millones de dólares. 20 de ellos fueron para el equipo, las Águilas de Rakuten, y los otros 155 fue un contrato de 7 años para Masahiro Tanaka. Pues ahora en el caso de Ohtani, pues no nos imaginamos cuánto va a ser, pero estos estimados nos parecen, a pesar de que son increíbles, nos parecen lógicos, pues 200 millones o quizás 300 millones de dólares por el jugador. Será algo increíble de ver, estaremos muy pendientes de ver qué ocurre en ese momento. Hablemos también de que los Tigres de Hanshin están cerca de firmar al lanzador dominicano Román Méndez. Esa nota la vimos en estos días, y los medios japoneses simplemente afirman que ya las negociaciones están avanzadas y que la firma podría anunciarse en cualquier momento. Asimismo, hay otro rumor que está circulando en este momento, que es que los Tigres de Hanshin están pensando en dejar en libertad a Mauro Gómez, al dominicano Mauro Gómez, que ha sido su cuarto bate titular desde la temporada 2014. Este año Gómez comenzó muy bien, lamentablemente no terminó con unos números igual de buenos a los que tuvo en el año 2014, y el equipo está planeando por esa razón pues dejarlo en libertad. Quiere buscar un bateador, un cuarto bate que les produzca más, y sería triste porque caramba, han sido 3 temporadas exitosas que ha tenido hasta ahora Mauro Gómez. Quizás no ha cumplido con las expectativas, no ha logrado tanto como se esperaba de él, pero han sido temporadas exitosas sin dudas. Y también en ese mismo rumor pues escuchamos que si el equipo decide dejarlo en libertad, los Tigres de Hanshin, otros equipos japoneses pues van a estar muy interesados en contratarlo, de manera que hay que estar pendientes a ver qué ocurre con él. Lo estaremos siguiendo, pero esperemos que de alguna forma o de otra, esperemos que Mauro Gómez pueda continuar jugando en Japón, porque conoce bien la liga, es un jugador que tiene talento, que ha demostrado que puede dejar buenos números, y que simplemente necesita pues una oportunidad de mejorar y de elevar sus números, que lamentablemente este año no lo pudo hacer. Pasemos entonces a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana.
Esta semana la comenzamos con nuestra columna El bate del samurái que publicamos el lunes 7 de noviembre, en la que mencionamos o la que tocamos el tema de Japón y el éxito de los bateadores surcoreanos en las grandes ligas. Recuerden, un par de fanáticos nos escribieron preguntándonos que si los japoneses no sentían que estaban perdiendo terreno en las grandes ligas ante sus pares surcoreanos, porque últimamente se han visto varios bateadores surcoreanos en las grandes ligas a los que les está yendo muy bien, están además bateando para poder, están conectando jonrones. Y pues lo que analizamos en ese artículo fue que simplemente a los japoneses eso realmente no les significa nada, no les preocupa o no les importa el hecho, porque los propios japoneses pues se esmeran o se ven a sí mismos como jugadores que por excelencia, por tradición, deben ser bateadores de múltiples herramientas y no simplemente bateadores de poder. Los bateadores japoneses, desde que están pequeños, desde que los entrenan para que practiquen el deporte, siempre se les ha enseñado que tienen que ser capaces de hacer de todo. Tienen que conectar jonrones, pero también tienen que ser capaces de batear infield hits, de sacrificarse con un toque de bola cuando sea necesario, de conectar extra bases, de batear a todas partes del campo. Es decir, se les enseña que sean jugadores completos y no necesariamente bateadores de poder, que es lo que se está viendo con los bateadores surcoreanos, que son todos grandes, fuertes, que pueden conectar buenos jonrones. De manera que pues básicamente la respuesta a esa pregunta es que no, los japoneses no sienten que están perdiendo terreno en ese sentido porque realmente no les importa. Es decir, el único gran slugger japonés que ha tenido, que se ha ido a las grandes ligas es Hideki Matsui, que a pesar de que no fue la misma estrella en las grandes ligas que como sí lo fue en Japón con los Gigantes de Yomiuri, pues conectó 175 jonrones en su carrera en las grandes ligas y es una cifra respetable. Le fue muy bien, empujó más de 100 carreras en varias ocasiones, batió para promedio, es decir, fue un jugador, un pelotero bastante completo. Y en este mismo momento existen realmente 3 bateadores de poder en el sentido tradicional de la palabra en Japón, que son Sho Nakata, Takeya Nakamura y el otro es Yoshitomo Tsutsugo. Esos son los 3 bateadores de poder que tiene Japón en este momento. Hay otros bateadores que son capaces de conectar muchos honrones, pero no son, en el término tradicional de la palabra, bateadores de poder. De manera que, pues, de todo eso, los invitamos a que lean el artículo si no lo han leído todavía. Eso fue lo que analizamos en este momento. Y en lo que explicamos que, bueno, que también son dos filosofías totalmente distintas acerca del mismo deporte. De manera que, por un lado, pues en las grandes ligas se valora más el jonrón, el espectáculo, mientras que en Japón se valora más el juego en el juego en equipo, el sacrificio, el sacrificar la individualidad de uno, es decir, hacer un toque de sacrificio perfecto para que tu compañero pueda avanzar en lugar de estar conectando jonrones. De manera que pues son 2 cosas totalmente distintas y realmente los bateadores japoneses no les interesa mucho o no les preocupa mucho que los surcoreanos estén teniendo más éxito que ellos en las grandes ligas. El martes 8 de noviembre publicamos la noticia de que el venezolano José Celestino López había ganado su segundo guante de oro en la NPB. Eso ya lo comentamos anteriormente. El miércoles 9 de noviembre hablamos de que los posibles abridores de Japón para la serie de amistosos ante México y Holanda, Shota Takeda en ese momento había sido anunciado como el abridor ante el primer juego contra México. Yusuke Nomura fue designado como el abridor para el segundo juego ante México, perdón. Ayumu Ishikawa fue anunciado como el abridor para el primer juego ante Holanda y Kenta Ishida de las Estrellas de Adena, que es un novato que debutó este año en la liga, fue seleccionado como el abridor para el segundo juego ante Holanda. El jueves 10 de noviembre, que se disputó el primer partido de estos juegos amistosos, publicamos la noticia de que México había sorprendido 7-3 a Japón en el primer juego de esa serie. México jugó muy bien, batió bastante bien y no solo eso, sino que dominó muy bien a la poderosa alineación de Japón. Eso fue fantástico. El viernes 11 de noviembre Japón, pues la ofensiva japonesa finalmente despertó y derrotó contundentemente a México 11-4, así quedó el segundo partido. El sábado 12 de noviembre Japón derrotó a Holanda 9-8 en 10 entradas, dejó a Holanda en el terreno, y hoy domingo 13 de noviembre Japón volvió a derrotar a Holanda en extra
extra inning. Esta vez Japón era el visitante y conectó un jonrón con las bases llenas en la apertura del 10º para tomar una ventaja que a la postre sería definitiva. Esas fueron pues las grandes noticias de esta semana, el guante de oro de López y los juegos amistosos entre Japón, México y Holanda, que dejaron muchas cosas interesantes para analizar. Pasemos entonces a la siguiente sección de nuestro programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de la historia de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, es decir, la historia de las participaciones de la selección japonesa en el Clásico Mundial de Béisbol, precisamente porque tuvimos estos partidos amistosos esta semana que sirven de preámbulo al cuarto Clásico Mundial de Béisbol que se va a disputar ahora en marzo de 2017. Esto está a la vuelta de la esquina y que además es un evento fantástico, es decir, es el Mundial de Fútbol para el béisbol. Es el evento más importante de béisbol a nivel mundial y además es el único que cuenta con verdaderamente los mejores jugadores que existen en el planeta. Los campeonatos del mundo que había estado haciendo hasta ahora la Federación Internacional de Béisbol y Softball son torneos interesantes, pero obviamente nunca cuentan o muy rara vez cuentan con los mejores jugadores del mundo. En este sentido, pues hay que reconocer que las Grandes Ligas es la única institución que tiene la capacidad de convencer a los equipos de Grandes Ligas a que cedan a sus jugadores para que participen en este torneo y pues por ese simple motivo es un torneo que hay que apoyar porque es realmente la única opción que tenemos en la que se puede ver en un mismo torneo a todos los mejores jugadores del mundo, cosa que es imposible en cualquier otro escenario. De manera que pues estamos muy contentos de que ya esté pronto por llegar el próximo Clásico Mundial y pues estaremos muy pendientes apoyando por supuesto a la selección japonesa que siempre seguimos, pero también a todas las selecciones de Latinoamérica, a ver si podemos repetir como lo hicimos la vez pasada con el título que ganó la República Dominicana. Pero volvamos a la historia de Japón en el Clásico Mundial. Japón, hay que decirlo, hasta este momento es el conjunto más exitoso en la historia del evento. Recuerden, Japón ganó las dos primeras ediciones del torneo en 2006 y 2009 y fue eliminado en semifinales en 2013. Ningún otro equipo ha logrado hacer eso. El único otro equipo que no es Japón que ha ganado el Clásico Mundial es República Dominicana, pero República Dominicana en los dos primeros torneos no le fue igual de bien. El primer torneo cayó en semifinales ante Cuba y en el segundo torneo quedó eliminado en la primera ronda, si mal no recordamos, por Holanda, de manera que Japón es hasta ahora, repetimos, el equipo más exitoso en la historia del Clásico Mundial. Como ya mencionamos, Japón fue campeón en 2006-2009, llegó a semifinales en 2013 y digamos, ha ido progresando poco a poco. En el primer caso, en la primera edición del torneo en 2006, básicamente Japón ganó por suerte, es decir, ellos tuvieron una exitosa primera ronda, pero perdieron ante Corea del Sur y clasificaron segundos a la siguiente ronda. En la siguiente ronda ganaron solamente un partido contra México y después perdieron contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos, pero por la regla de la diferencia de carreras anotadas, Japón terminó avanzando, es decir, ese grupo lo ganó Corea del Sur con récord de 3-0 y en el segundo lugar igualados quedaron México, Japón y Estados Unidos con récord de 1-2 cada uno de esos tres equipos, pero como la diferencia de carreras anotadas de Japón fue la mejor de esos tres, esa fue la razón por la cual Japón avanzó a las semifinales del torneo, en la que se enfrentó una vez más a Corea del Sur, y en ese caso, después de haber perdido dos partidos contra Corea del Sur, Japón finalmente logró ganarle a Corea del Sur, ganó 6-0 esa semifinal y logró avanzar a la final en donde se enfrentó a Cuba y en un partido muy emocionante pues derrotó 10-6 a Cuba y se coronó campeón del primer Clásico Mundial. En el segundo Clásico Mundial Japón llegó como el favorito y ganó siendo el favorito, es decir, Japón tuvo un torneo muy bueno en 2009, le ganó con facilidad a todos los equipos que enfrentó, perdió un par de veces con Corea del Sur, de hecho terminó enfrentándose 5 veces a Corea del Sur en ese torneo, pero ganó las 3 veces que fueron claves. Además de eso, en la segunda ronda Japón le ganó 2 veces a Cuba, blanqueó 2 veces a Cuba,
perdió con Corea, pero se midió en la semifinal ante los Estados Unidos y le ganó a los Estados Unidos con contundencia 9-4. Y después en la final se enfrentó a Corea del Sur en un partido muy emocionante que terminó ganando 5-3 en extra innings, en 10 innings. De manera que ese torneo realmente Corea del Sur y Japón fueron los dos mejores equipos. Ambos se enfrentaron en la final y pues la suerte cayó del lado de Japón, que se coronó campeón. En 2013 las cosas cambiaron por una razón muy especial, que es que los grandes ligas que tenía Japón en ese momento, ninguno de ellos aceptó participar en el torneo por distintas razones, porque acababan de firmar un buen contrato o porque necesitaban descanso. Cualquiera que haya sido la razón, el cuento es que Japón terminó participando en el evento solamente con los jugadores que tenía disponibles en la NPB, que eran jugadores de buena calidad, pero que no estaban, digamos, al nivel que estuvo el equipo que ganó en 2009, que sí contaba con los mejores jugadores de Japón y también los mejores grandes ligas que tenía disponibles en ese momento. Ese no fue el caso en 2013 y por esa razón Japón realmente pasó trabajo en ese torneo. En la primera ronda le ganó a duras penas a Brasil y a China, perdió con Cuba. En esa primera ronda le ganó a duras penas a Taiwán en el inicio de la segunda ronda y le ganó dos buenos partidos con contundencia a Holanda para avanzar a las semifinales, pero una vez que llegó a las semifinales perdió de manera espantosa con Puerto Rico. Puerto Rico realizó un juego muy bueno en esa semifinal y derrotó con toda justicia a Japón, pero Japón quedó muy mal parado, se vio mal sobre el plato, no conectó bien, se veía tenso, no se veía incapaz de cambiarle la historia del partido, y no solo eso, cometió aquel error inolvidable en el cierre del octavo episodio cuando Japón estaba tratando de armar un rally que de pronto podía empatar el partido. Hubo una seña que no quedó clara y lo que parecía ser un doble robo de base terminó siendo solamente el corredor de primera avanzó, el corredor de segunda se quedó en segunda y por esa razón sacaron out al corredor de primera, que era Seiichi Uchikawa, y eso pues mató la entrada para Japón, que de pronto con un poco de suerte hubiese podido empatar el juego, pero se quedó ahí y al final pues Puerto Rico fue el que salió victorioso y avanzó a la final. De manera que esa es la razón por la cual insistimos que Japón, el manager Hiroki Kubo, tiene obligatoriamente que convencer a los grandes ligas japonesas a que jueguen con el equipo, porque si no va a ocurrir lo mismo que ocurrió en 2013, el equipo no va a estar a la altura del torneo. Cuidado si no lo eliminan en la primera fase, eso hay que estar pendientes a ver qué ocurre con él. Pero esa es básicamente la razón. Si ocurre lo mismo que en 2013, si deciden asistir solamente con los jugadores que tienen Japón, que como ya mencionamos, especialmente el picheo está muy mal, pues Japón no va a llegar nada lejos en el torneo de 2017. Ahora, una nota interesante que hay que mencionar es que Japón en las 3 ediciones anteriores del Clásico Mundial estuvo a punto de boicotear el evento por distintas razones. En 2006 era porque era un torneo nuevo, nadie sabía qué esperar de él. Y Japón no estaba seguro si debía participar o no. De hecho, nadie quería participar, especialmente por el momento en el que se había decidido hacer el torneo, que era en marzo, que es el momento en que todos los equipos japoneses se están preparando están completando sus entrenamientos primaverales, antes del inicio de la temporada, y para ellos les molesta mucho interrumpir esa rutina. Ellos habían propuesto que el torneo se jugase en noviembre, después de que se haya terminado la temporada, pero las grandes ligas, que obviamente es la que está organizando el evento, decidió que en marzo era el mejor momento, de manera que hasta último minuto Japón no estaba claro si iba a participar o no, y fue Sadaharu Oh, el legendario Sadaharu Oh, que fue seleccionado como el manager de ese equipo, el que logró convencer a Ichiro Suzuki de que participara en el torneo junto a sus compañeros de equipo, para que Japón pudiese tener una buena actuación. Al final O logró convencer a Ichiro Suzuki, e Ichiro pues logró además animar mucho a sus jugadores, y Japón terminó ganando el torneo ese año, que fue muy interesante. Ahora, a partir de 2009 y sobre todo en 2013, el problema fue otro. El problema no eran las dudas acerca de el torneo y del momento en el que se estaba jugando. El problema era que los jugadores japoneses estaban reclamando que no se les estaba pagando lo suficiente por participar en el torneo, y el reclamo que ellos hacían es que
las ganancias que se traían del evento se repartían, la mayor parte de esas ganancias se repartían entre los jugadores de las grandes ligas y no entre los jugadores japoneses, a pesar de que la mayoría de los sponsors, de los patrocinantes del evento, venían de Japón. De manera que la posición que estaban asumiendo los jugadores japoneses era que por qué, si la mayoría del dinero que entra a este torneo viene de Japón, ¿por qué nosotros vamos a cobrar tan poco comparados con las grandes ligas? Ahora, lo que las grandes ligas explicaron en ese momento es que si bien era cierto que las grandes ligas y su asociación de peloteros se quedaba con la mayor parte del dinero de las ganancias del torneo, había que tomar en cuenta que en el caso de las grandes ligas ese dinero se debía repartir entre 30 equipos distintos, mientras que en Japón el dinero que seleccionaba se repartía solamente entre 2 equipos. Y además señalaron que si se contaba individualmente, el dinero que estaban recibiendo los jugadores japoneses individualmente era más alto que el que estaban recibiendo los jugadores de las grandes ligas. De manera que hubo un problema muy grande con eso y hasta últimos minutos Japón no quiso confirmar su participación hasta que en una reunión pues se dieron cuenta de que había una gran cantidad de cosas que ellos sí podían hacer para aumentar sus ganancias en el torneo y que no tenían que ver con la repartición de la ganancia general, sino con la posibilidad de tener sponsors privados, es decir, sponsors que le dieran dinero directamente a la selección japonesa y no al torneo, y eso fue al final lo que decidió el problema y Japón decidió participar a última hora. En este caso, para el mundial, el Clásico Mundial de 2017, afortunadamente ya este drama no existe. Japón no está amenazando de ninguna manera en boicotear el evento, cosa que les agradecemos. Y bueno, estaremos pues pendientes de lo que ocurra. Estamos seguros que va a ser un torneo muy exitoso, muy interesante como siempre. Hay que ver qué tan lejos llega Japón, dependiendo de qué equipo pueda armar para el torneo, pero también estamos pues pendientes de lo que puedan hacer otros equipos de Latinoamérica. En Venezuela, que decepcionó en el Mundial, en el Clásico 2013, quedó eliminada en la primera fase, pues tiene una deuda pendiente con sus fanáticos. Venezuela tiene un equipo muy competitivo en términos de bateadores. No estamos seguros de los lanzadores. No sabemos si Félix Hernández, que es el mejor lanzador venezolano al momento, pueda participar. Pero pues estamos pendientes de lo que haga Venezuela. Estamos pendientes de República Dominicana, que llega como campeón y que nos encantaría a todos verlos repetir como campeón, pero repetir un título no es tan sencillo. Hay que luchar por eso. Esperemos que el equipo pues se tome todo muy en serio, que se prepare bien, que tenga ese objetivo en mente de renovar su título y esperemos que lo pueda ganar. Puerto Rico también jugó muy bien el clásico pasado. Esperemos que pueda repetir ese tipo de actuación en esta ocasión. México también ya demostró al ganarle a Japón el primero de los partidos amistosos que está en capacidad de hacer cosas grandes. Esperemos pues a ver qué ocurre con México, nos encantará verlos. Cuba curiosamente parece ser el equipo más débil. Cuba, recuerden, ya la mayoría de sus jugadores, no la mayoría, pero los jugadores de mayor renombre que tenía disponibles en la isla, varios de ellos ya han desertado, no están en la isla más y pues no van a poder jugar con la selección nacional, y eso obviamente es un golpe fuerte para el equipo porque no va a tener a sus mejores jugadores disponibles. De manera que el primer torneo en 2006 Cuba lo jugó muy bien, pero a partir de entonces ha ido decayendo en cada una de las ediciones, ha estado jugando peor y peor, de manera que pues no sabemos qué esperar de ellos. Por lo que entendemos, pues la generación de relevo es muy floja en este momento, no hay jugadores realmente sorprendentes que estén disponibles en la isla, de manera que pues no sabemos qué tipo de torneo puede tener Cuba, aunque por supuesto le deseamos todo lo mejor y esperemos que hagan un buen papel como normalmente lo hacen en este tipo de torneos internacionales. Esto fue entonces pues un repaso a la historia del clásico de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, de la participación del equipo japonés en ese torneo, y pasemos entonces ahora a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. Esta semana, como siempre, nos llegaron varias preguntas muy interesantes. Tratemos de responderlas todas lo más rápido posible. La primera nos llega de Diego a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com y nos dice: a 20 días de la gala de premios y ya sabiendo los ganadores en los guantes de oro,
¿cuáles creen que serían los candidatos serios a obtener dichos galardones? Estamos hablando del jugador más valioso, el premio Sawamura, etc. Bueno, Diego, te recordamos que el premio Sawamura ya lo entregaron, lo ganó el norteamericano Chris Johnson de los Carpas de Hiroshima, fue de hecho el segundo extranjero en toda la historia de la NPB que gana ese premio. En cuanto a los jugadores más valiosos, en la Liga del Pacífico no hay duda alguna va a ser Shohei Ohtani por la gran temporada que tuvo tanto como lanzador como bateador, eso, y además Nippon Ham quedó campeón. Shohei Ohtani es una apuesta segura en la Liga del Pacífico, va a ser sin duda el jugador más valioso. En la Liga Central, recuerden, la costumbre es que los cronistas japoneses eligen simplemente al jugador que más les gusta o el que les pareció mejor del equipo campeón de liga. En este caso, pues nos parece que esa selección este año va a ser para Takahiro Arai, un veterano que jugó la mayoría de los partidos como primera base en el equipo. No conectó muchos jonrones, pero sí empujó 95 carreras más o menos, o 100, no me acuerdo cuántas carreras empujó. Pero fue un jugador que aportó mucho al título de Hiroshima este año y nos parece que va a ser el seleccionado. Hay otros candidatos también con buenos números que podrían llevarse el premio, pero de todas las opciones disponibles nos parece que ellos se van a ir con Takahiro Arai como al jugador más valioso de la Liga Central. Ahora, recuerden que ese día también entregan los premios o mencionan a los miembros del equipo ideal de cada liga. Y hay que recordar que pues López, el venezolano José Celestino López, tiene chance de ser seleccionado como miembro del equipo ideal en la Liga Central en la primera base. Y en la Liga del Pacífico, el venezolano Ernesto Mejía y el cubano Alfredo Despaigne tienen chance de ser electos también. Mejía como primera base o como bateador designado y Despaigne solamente como bateador designado, pero ambos van a estar ahí en la discusión. Sería fantástico que alguno de ellos pueda ganar el premio, no lo sabemos, pero de tener chance lo tienen sin duda alguna porque tuvieron temporadas muy, muy exitosas. La siguiente pregunta nos llega de Luis Izquierdo, nos dice... también a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com nos dice: quisiera conocer si Despaigne se va para el SoftBank. Pues Luis, sí hemos escuchado rumores de que SoftBank está muy interesado, los halcones de SoftBank están muy interesados en contratar a Alfredo Despaigne. Recuerden, Despaigne acaba de terminar un contrato de 2 años con los Marinos de Lotte y ese equipo desea renovarlo, y no solo eso, sino que Despaigne desea regresar a jugar con los Marinos de Lotte. Pero lamentablemente esa decisión no depende de Despaigne ni tampoco depende de Lotte, depende de la Federación Cubana de Béisbol, que es la que maneja los derechos del jugador. Y SoftBank, como es un equipo muy rico, si SoftBank hace una oferta cuantiosa, es probable que la federación decida irse con la oferta que pague mejor. Y en ese caso, pues Despaigne, si él está de acuerdo, por supuesto, se vería obligado a jugar con SoftBank la temporada que viene. Estamos pendientes de lo que ocurra, no se ha decidido nada todavía, pero es sin duda posible que el año que viene Despaigne se vea obligado a jugar con los halcones de SoftBank. La siguiente pregunta nos llega de Juan Manuel vía la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com. Nos pregunta: quisiera saber si este es el principal equipo de Japón y si se le sumarán los jugadores de grandes ligas. Están en el mismo grupo de Cuba. Esto estamos hablando del Clásico Mundial 2017. En respuesta a tu pregunta, Juan Manuel, los integrantes de Japón en esta serie de 4 partidos amistosos ante México y Holanda son prácticamente los integrantes finales. Los jugadores que se van a ver en el Clásico Mundial, hubo 3 lesiones importantes. Estamos hablando de Tomoyuki Sugano, Yuki Yanagita y Shota Nakazaki, que no pudieron jugar, que originalmente habían sido electos para estar con el equipo, pero no pudieron jugar por lesión. Ellos deberían estar en el Clásico Mundial 2017. Y la gran interrogante es los jugadores que están en las grandes ligas: Yu Darvish, Masahiro Tanaka, Kenta Maeda, todos ellos. Ya como insistimos, ya hemos mencionado varias veces en este programa, Japón tiene que encontrar la manera de convencerlos de que todos ellos participen con el equipo, porque si no lo hacen, la diferencia va a ser entre el día y la noche. Es decir, con Japón con sus grandes ligas tiene mucha chance de ganar el título. Japón sin sus grandes ligas podría quedar eliminado en la primera ronda. Eso es una gran diferencia, de manera que ellos tienen que encontrar una manera de convencerlos de que jueguen, porque si no juegan no va a ser lo mismo, pues no van a tener las mismas posibilidades de poder ganar el título en el torneo 2017. El siguiente comentario o pregunta nos llega de Fernando Ruiz vía Twitter. Nos pregunta: ¿quién será el abridor de Japón para el segundo juego ante México? Eso ya lo mencionamos, fue Yusuke Nomura.
Eh, la cuenta Nuevo Estadio Tomatero vía Twitter nos dice: no es sorpresa, México es un equipo competitivo y además los nacionales vienen en ritmo. Estamos hablando en este caso de la victoria de México en el primer partido amistoso con Japón. Bueno, en este caso queremos comentar que cuando hablamos de sorpresa, de que México había sorprendido a Japón, no tanto, no nos referíamos a la sorpresa de que México haya ganado el partido, sino a la sorpresa de que México fue capaz de prácticamente dominar a los bateadores japoneses. Japón tiene una ofensiva muy, muy importante, una ofensiva de mucho talento. Y Japón en ese primer partido, México, perdón, en ese primer partido fue capaz de limitar a Japón a 5 imparables nada más, de manera que fue un trabajo sorprendente. Es decir, no es nada sencillo hacer eso y México tuvo pues la entereza y el dominio para poder limitar a Japón a 5 imparables nada más en el primer juego. Esa fue la gran sorpresa y fue algo fantástico de ver y que además confirma las credenciales de México para el Clásico Mundial y también pone en evidencia las carencias del picheo japonés. La cuenta Nopal Power vía Twitter nos dice: por ESPN Play aparece programado en vivo a las 4 de la mañana, hora de México. ESPN 2 lo transmitirá en diferido a las 7 de la mañana. Estamos hablando de esos partidos amistosos entre México y Japón y que alguien nos había preguntado si los iban a transmitir y pues habíamos comentado que en México ESPN lo iba a transmitir para el territorio mexicano. Nos llega una pregunta o un comentario de Weber Barcelay vía Twitter. Nos dice: orgullo venezolano, José Celestino López ganó su segundo guante de oro en la Liga Japonesa de Béisbol. Esto es en relación a la noticia de que López había ganado su segundo guante de oro. Otro comentario nos llega de Francisco Aponte vía Twitter. Nos dice: pido la oportunidad para demostrar mi capacidad de pichar, soy derecho y he jugado en Japón y la Liga Bolivariana Venezolana. Francisco, preguntas como esta las recibimos muy a menudo. Te queremos primero pedir disculpas, pero tenemos que explicarte también que por favor recuerden, nosotros no somos ni agentes deportivos ni tenemos nada que ver con la contratación de jugadores, somos periodistas. Nuestro trabajo es dar noticias acerca del béisbol japonés y de lo que están haciendo los latinos que están allá. Nuestro trabajo no es contratar jugadores, nosotros no representamos a la liga japonesa de ninguna manera, no somos un agente de ventas o nada por el estilo para la liga japonesa, simplemente nos limitamos a dar noticias, a informar de lo que están haciendo los jugadores latinos en la liga japonesa, en la NPB. De manera que en este caso en particular lamentablemente no te podemos ayudar. Nosotros repetimos, no somos agentes deportivos, ni contratamos jugadores, ni representamos a la liga japonesa de ninguna manera. De manera que te pedimos disculpas, Francisco, te deseamos la mejor de las suertes en tu búsqueda, pero por favor, no solo a ti, sino a todos aquellos que nos hacen la misma pregunta, por favor entiendan que nosotros no estamos relacionados con la contratación de jugadores, solamente somos periodistas, solamente informamos, eso es todo. Iván Avendaño vía Twitter nos pregunta o nos comenta: José López, guante de oro, se transformó porque nunca fue un buen fildeador. Pues caramba, no recordamos qué tan buen fildeador era José Celestino López cuando estaba en las grandes ligas, pero nos parece que no era malo, ¿no? Quizás no haya sido una estrella, pero era un fildeador, de lo que recordamos, un fildeador sobrio, pues un fildeador que podía defender decentemente la segunda base. Y bueno, ahora estando en Japón o desde que llegó a Japón lo han utilizado como primera base y le ha ido bastante bien, ha defendido bastante bien. Nos parece que él es un jugador de muy buena calidad en términos defensivos y no solo ganó un guante de oro, tiene 2 ya en su carrera en la NPB. La siguiente pregunta nos llega de Edrix Arteaga vía Twitter. Nos pregunta: ¿qué posición juega José Celestino López? Como ya lo acabamos de mencionar, primera base. Bueno, López ha jugado tercera, ha jugado segunda, ha jugado primera en toda su carrera, pero desde que llegó a Japón se ha mantenido siempre en la primera base. Jesse Esteves vía Facebook nos pregunta: ¿quién ustedes creen, después de lo visto de estos 2 topes contra Japón y Holanda, que sea la 9ª abridora de Japón para el próximo Clásico Mundial? Esto lo mencionamos ya con anterioridad, pero luego de ver estos partidos que se disputaron esta semana, Jesse, te podemos decir así de manera tentativa que, en nuestra opinión, la mejor alineación que podría tener Japón para el Clásico Mundial sería la siguiente: Shogo Akiyama como primero bate y jardinero central. Repetimos, esta es nuestra opinión, no tiene nada que ver con lo que dicen en Japón, simplemente nuestra opinión particular. Shogo Akiyama como jardinero central, primero bate. Tetsuto Yamada como primera base, no segunda, como primera base y segundo bate.
Tercer bate sería Yuki Yanagita como jardinero derecho. Cuarto bate Yoshitomo Tsutsugo como jardinero izquierdo. Quinto bate Shohei Ohtani como bateador designado. Sexto bate Nobuhiro Matsuda como tercera base. Séptimo bate Hayato Sakamoto como campo corto. Octavo bate Ryosuke Kikuchi como segunda base. Y noveno bate sería Tsubasa Aizawa, el receptor de los Carpas de Hiroshima. Nos parece que es el mejor receptor que tiene Japón en este momento, aunque realmente, para ser justos, no, quizás es una de las partes más débiles de Japón en este momento. No hay un receptor realmente de muy buena calidad. Estamos eligiendo a Aizawa porque es el que mejor el que mejor brilló de manera ofensiva. Pero podría ser cualquier otro. Realmente no hay una opción clara para esa posición. Y el lanzador abridor ideal sería Masahiro Tanaka, que es el mejor abridor japonés de la actualidad. Tentativamente esa sería la alineación que nosotros elegiríamos en este momento. Hay que esperar cuando estemos más cerca del Clásico Mundial, si esperemos que ninguno otro se lesione, que todos estén sanos, porque eso podría influir también pues en la alineación final para el torneo. Pero tentativamente en este momento esa es la alineación que nos gusta. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y queremos despedirnos con la canción de ánimo de Tetsuto Yamada, el segunda base de las golondrinas Yakult, que tiene una canción muy bonita, muy agradable como siempre. Y pues como es costumbre queremos despedirnos con una de estas canciones, y para hoy hemos elegido la canción de ánimo de Tetsuto Yamada. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor disfruten la canción de ánimo de Tetsuto Yamada.